Abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 8. Ya estamos casi tocando el fin de toda esta serie acerca de la realidad de los milagros. Y hoy voy a hablar acerca de señales malinterpretadas. Hay un episodio que registró Lucas que llama poderosamente la atención. Hechos, capítulo 8. Voy a leer solamente 2 versos, pero vamos a trabajar un poco con este incidente. Versos 22 y 23 dice, arrepiéntete. Este es un llamado que hace Pedro. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Bueno, Señor, una vez más abrimos tu palabra y somos sacudidos por lo que tú moviste a escribir o relatar, en este caso a Lucas, que va registrando en su narración lo que sucedía con los principios de la iglesia cristiana. Señor, haz de este suceso algo que nos ponga a pensar, especialmente en esto que hemos estado analizando en estas semanas, que es el tema de la teología de los milagros en las Escrituras. Así que, Señor, háblanos al corazón y te lo pedimos esto con humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira otra vez el verso 22, Esto cuando lo estaba mirando me paró en seco. Dice ahí, arrepiéntete de tu maldad. Cuando Jesús acusó, acuérdense un poquito de lo que vimos la vez pasada, de hacedores de maldad, a quienes se presentan delante del Señor diciendo, a ver, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, es decir, en el nombre de Jesús. Pero no se sometieron a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere realmente que hagamos. Nos muestra de un error de conceptos tremendos que el Señor remarca en estas personas que un día se presentarán delante de Dios tratando de excusarse. Y al no hacer la voluntad de Dios, lo único que les queda por hacer es arrepentirse de su maldad. Porque el Señor dice a estas personas hacedores de maldad. Hermanos, son palabras tremendas las que dice el Señor Jesucristo. Y ahora lo que está diciendo, lo que nos relata Lucas, no es Lucas el que dijo estas palabras, sino Pedro, a un señor llamado Simón que vamos a analizar un poco. El problema que yo veo en la actualidad es que muchas personas no están dispuestos a arrepentirse. Nosotros hemos estado hablando de estas cosas que simplemente lo que hice fue exposiciones sacadas de las Escrituras. No es que estamos haciendo suposiciones o puntos de vista humanos. Estamos tratando de buscar, de sondear qué es lo que tiene que aportar las Escrituras acerca del tema de los milagros y la señal. Milagros ya indicado hasta el cansancio, ¿no? Que no aparece la palabra, aparece señales y maravillas. La palabra milagros es una palabra latina que describe o sintetiza lo que la Escritura denomina como señales, maravillas y potestades, por ejemplo. Pero estas personas no están dispuestos hoy, a pesar de lo que dicen las Escrituras,
de arrepentirse porque no tienen sencillamente un corazón recto delante de Dios. Es un problema interior, es un corazón torcido, un corazón que no tiene luz, un corazón encaprichado, y solo se juzgan a sí mismos en las manifestaciones que ellos hacen o pretenden hacer para impresionar a la audiencia. O hoy día, ¿no es cierto?, estos, yo llamo escándalos, porque son escandalosos los episodios que se ven en las iglesias en donde se habla de milagros y potestades y pretensiones por el estilo. Desafortunadamente, esto es una cosa muy lamentable, pero es una realidad, hay personas que asumen y concluyen que si se hace algún milagro cuando estamos congregados un grupo de llamados cristianos, esas señales, ese milagro que estoy viendo, que puede ser, vuelvo a repetir, se levanta uno que profetiza, uno que echa demonios, otros que hacen muchos milagros, dijo Jesús, y miramos estas cosas en una congregación y llegamos a la conclusión que, bueno, esto tiene que venir de Dios, ¿de dónde más va a venir? ¿De qué otra fuente se puede originar semejante bendición? Que alguien se levante y dice, palabra de Dios, y profetiza. Que se traigan personas endemoniadas y entonces se haga tú una especie de ceremonial y salen disparados los demonios dejando a la persona toda ahí torcida. O personas que otra vez se jactan de hacer grandes milagros y cosas por el estilo. Así que si nosotros somos testigos de esas cosas, la gente hoy concluye eso tiene que ser de Dios. No puede ser de ninguna manera que se hagan señales o milagros en una congregación si no viene de Dios. No puede venir de otra fuente. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos para que empecemos a reenfocarnos y mirar bien las cosas porque estamos interpretando todo mal. Deuteronomio capítulo 13 ya lo analizamos cuando expliqué el tema de los milagros en el Antiguo Testamento. Pero este hombre dice lo siguiente, ¿no? Cuando se levantare en medio de ti, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cuando dice cuando se levantare está dando por hecho que va a suceder? No es una posibilidad, sino que esto le preparó al pueblo que estaba listo para entrar a la tierra de Canaán y tomar posesión de ella. Le dijo, señores, tomen nota de lo que se viene. Dios preparó a estas personas para que cuando se den estas situaciones que menciona, esta gente diga, ojo, Dios nos habló de este asunto, nos advirtió de esto. Así que dice, cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, y acá está el problema, sí se hacen las señales, pero el tema es lo que se predica. Dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. Dios le estaba diciendo al pueblo, mira, escúchame bien lo que te digo, nación. Si tú ves a estos soñadores, estos profetas, estos que hacen prodigios y te dirigen a algo distinto a lo que yo mando en la palabra, ojo, no vas a dar oído a esas cosas. No interesa que hagan reventar la tierra por el aire. Tú, si no hacen lo que yo digo, no te vayas con esta gente. Eso es lo que le dijo el Señor. Porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esto es interesante porque quiere decir que hay personas que aman a Dios, pero no con todo el corazón y no con toda el alma. Yo te amo, Señor. Pero si no obedecemos a Dios, realmente ese amor es pura palabra, retórica nomás. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios, y acá hay una serie de verbos impresionantes. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz. Y a Él serviréis y a Él seguiréis. Miren ustedes esa cadena, esa metralla de verbos, de acciones concretas que el Señor demanda de esta gente. Bueno, eso lo vimos ya, no me voy a explayar en eso porque ya lo analizamos. Pero ojo, hay una advertencia. Vas a ver profetas, soñadores,
que hacen fenómenos, ojo con esto. Es posible que suceda eso. Dios dijo, va a suceder, y sucedió. Lamentablemente sabemos que el pueblo se olvidó de lo que dijo Dios y terminaron justamente haciendo lo que no debían hacer. Nuevo Testamento, Jesús, capítulo 24, verso 24 de Mateo, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Otra vez, noten qué interesante, porque Jesús está diciendo, él está poniendo el mismo énfasis que en Deuteronomio. No está diciendo a lo mejor se levantan, es posible que suceda esto. No, dice se levantarán. Esto es un hecho, va a suceder, vamos a ser testigos de estas cosas. Se levantarán y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, en la segunda carta, hablando de, este caudillo que va a venir al final de la historia, le conocemos como el anticristo o el hombre de pecado y cosas por el estilo. En el capítulo 2, versos 8 al 10 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien, otra vez, noten que no es una posibilidad, esto es un hecho, va a suceder. Se va a levantar, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, no el Espíritu Santo. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En Apocalipsis capítulo 13, verso 13 dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Acá está hablando del anticristo, la bestia, ¿no es cierto? Esas son las descripciones. Y en el capítulo 19, verso 20, un verso más, dice, y la gente fue apresada, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia hace señales y ahora el falso profeta nos dice que también va a hacer señales. Pero esto es una cosa tremenda. ¿Se dan cuenta que tenemos que revisar este asunto? Esta idea equivocada de que porque miramos señales en una congregación asumimos que de cuajo tiene que venir de una sola fuente que es Dios, cuando la Biblia nos está mostrando que es posible que se den personas, seres siniestros que van a hacer señales y no es como fuente la gracia de Dios, viene de otro, del Averno, del príncipe de las tinieblas. Pero no. Usted se lo dice eso ahí a la gente y dice, no, eso no puede ser, tiene que venir de Dios. Bueno, así son las cosas, ¿no? Jesús nos advirtió a nosotros que se van a levantar estas personas. Repito y no me canso de decirlo en el Sermón del Monte, dice, muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos estas cosas, en tu nombre. Y el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Póngase a pensar, en el nombre de Jesús profetizan, en el nombre de Jesús echan demonios, en el nombre de Jesús hacen muchos milagros y Jesús dice, todo lo que ustedes hicieron en mi nombre son hechos de maldad, apártense de mí, no los conozco. Arrepiéntete de este tu mal, dijo Pedro. Acá se relata es un incidente, pero tremendo. Cuando lo analizaba, trataba de ponerme mentalmente en todo el cuadro. Y este asunto, Lucas estimó que es importante para los lectores que lo tengamos en cuenta. Porque, yo lo analizaba y digo, ¿qué necesidad tenía Lucas, si no es importante, de meter este relato de Simón en medio de la evangelización de Samaria? Porque eso hay una especie de algo que no encaja realmente. Este hombre dice que Felipe fue a Samaria y se puso a predicar y hizo un desastre con el evangelio. La gente se entregaba en forma masiva.
Y de repente pasa del impacto global que había en Samaria para hablar de un solo individuo en Samaria. Y luego que termina con este individuo, vuelve a hablar de la labor que hicieron los apóstoles. Pedro y Juan, cuando se enteraron de que lo que estaba pasando en Samaria, en Jerusalén les costó creer. Recibieron el informe y decían, ¿pero qué está pasando acá? Y entonces mandaron una delegación para que investiguen si esto es cierto y qué es lo que está pasando, qué se cocina en Samaria. Así que agarraron a Pedro y a Juan y dijeron, váyanse para allá y traigan información qué es lo que está pasando. Y ciertamente Pedro y Juan vieron lo que estaba pasando en la sociedad. Pero Lucas estima entonces meter este relato de Simón acá. Y lo hace no solamente para hablarnos un poco de la historia, es decir, qué es lo que estaba sucediendo, porque a fin de cabo es un compendio entre el Evangelio que le escribió a un tal Teófilo y luego el libro de los Hechos, que es complementario, es una continuación de lo que Jesús había hecho y qué pasó después. ¿Cuál fue el resultado de la obra del Señor Jesucristo? Y eso es lo que se relata en el libro de Hechos. Es pura narración. Pero entonces Lucas no solamente nos quiere hablar de un hecho histórico, es decir, esto es lo que pasó con Samaria y en Samaria, sino que también lo que está tratando es de llamarnos a los lectores, al fin de cuentas, a meditar, a reflexionar seriamente cómo compiten el reino de las tinieblas con el Evangelio de Cristo y la victoria del Evangelio sobre ese reino de las tinieblas. Como el Evangelio era la punta de lanza que penetraba y comenzaba a abrir camino a la predicación del Evangelio y la oscuridad comenzaba a disiparse. Era eclipsada por la predicación de estos grandes hombres de Dios. Lucas nos dice que después de la muerte de Esteban, que fue un acto brutal, fue un asesinato por manos de una chusma religiosa, porque fue un asesinato crudo, brutal. Se levantó una tremenda persecución contra los cristianos que estaba capitaneada por un tal Saulo, que eventualmente lo llegamos a conocer como el apóstol San Pablo, el apóstol a los gentiles. Y fue un odio virulento que se extendió por todas partes. Llama la atención cómo los cristianos o los discípulos, en lugar de amedrentarse y acobardarse, de tirar la toalla para salvar el pellejo, se mantuvieron fieles, firmes hasta las últimas consecuencias. Estaban dispuestos a morir. Y eso me habla a mí de qué convicción tenían del Evangelio, la salvación de las almas y la promesa del retorno de Jesucristo. Porque honestamente, si una persona no tiene una convicción absoluta de esto, ¿qué va a ir a dar la vida o poner la vida o el riesgo, ¿no es cierto? La vida de sus familias en riesgo por una mentira, una cosa que realmente no tiene asidero. Ellos estuvieron dispuestos a sufrir hasta las últimas consecuencias. Lucas nos introduce en Samaria. Y no solamente nos mete en la geografía, en la provincia, en la ciudad, sino que nos mete dentro de un grupo étnico de gente que no tenía ningún trato con los judíos y los judíos no querían saber absolutamente nada con los samaritanos. Tenemos que entender este cuadro. Los samaritanos no querían saber nada con aquellos y aquellos no querían saber nada con esto. Había una discriminación, una fractura tremenda, una grieta entre estas dos etnias. Tal es así que, si a uno de los apóstoles judíos se le hubiese prendido el de ir a predicar a Samaria, a lo mejor alguno que otro lo escuchaba, pero en líneas generales la gente hubiese dicho, con ustedes los judíos no queremos saber absolutamente nada. Recuerden que Lucas, creo que es en el capítulo 9, menciona que intentó ir a predicar a una aldea de Samaria y no lo dejaron entrar. Los discípulos dijeron, Señor, ¿cómo estos atrevidos no te reciben? ¿Por qué quieres que oremos y tiramos la bomba atómica? Que baje fuego del cielo y los quemamos a todos estos. Una cosa de locos, Jesús los tiene que parar y decir, ustedes están locos, no saben de lo que hablan. Yo no vine a reventar a toda esta gente. Bueno, a Jesús lo rechazaron. ¿Qué iban a recibir a los discípulos ahora, a los apóstoles?
Es muy interesante porque entonces acá es donde entra en juego Felipe, que es importante. No Felipe el apóstol, cuidado, sino Felipe el diácono que menciona Lucas en el capítulo 6 del libro de Hechos. Escogieron una serie de diáconos que iban a asistir en la administración de las cosas de Dios para que los apóstoles puedan continuar con la predicación que estaba siendo obstaculizada por una serie de desórdenes que se habían dado dentro de los primeros cristianos. Y entonces Felipe, un griego, no un judío, tenía mejores chances para ser escuchado por los samaritanos. Repito, un judío hubiese sido un problema, pero este no es judío. Así que Felipe entra tranquilamente y comienza a abrir la boca y a predicar el evangelio. Y lo que nota Lucas en el registro fue un impacto social y espiritual de envergadura mayor. Todo Samaria había recibido el evangelio. Pónganse a pensar que alguien pone un megáfono en el centro de Toronto y todo Toronto, o la gran mayoría de Toronto, dobla las rodillas al Señor Jesucristo. Es un hecho que saldría en los diarios, en la televisión, en las redes sociales, todo el mundo estaría hablando, y probablemente, digo todo el mundo en forma literal, el fenómeno de Toronto. Toda la gente en Toronto se metió a los pies de la cruz de Jesucristo. Bueno, eso es lo que pasó en Samaria con la predicación de Felipe. Por eso Lucas registra este episodio tan importante. Felipe lo que hizo fue comenzar una campaña de predicación, no una campaña de sanidad. En ningún momento vemos a Felipe llamando a una campaña de liberación. No se hizo un culto de milagros. Es más, no hay ningún caso en el Nuevo Testamento donde se haya llamado a campañas de liberación o milagreras. No hay un solo episodio. Dice que este hombre abrió la boca y comenzó a predicar y logró un impacto tremendo entre los samaritanos. No subestimemos jamás de los jamases el impacto que puede tener abrir nuestras bocas y hablarle a la gente del evangelio. Tal vez Felipe, no sé, ¿no? Acá estoy especulando, pero digo yo, ¿este hombre calculó realmente lo que iba a hacer cuando abra su boca en Samaria? Sin duda que iba, movido por el Señor, a hablar del evangelio, pero tenía los cálculos de que toda la gente se iba a convertir. Probablemente Felipe fue a predicar pensando que iba a ganar almas para Cristo, qué sé yo, pero toda Samaria. No sé, a lo mejor él sabía. No se nos dice nada acá, ya entramos en el terreno de puras especulaciones, pero me cuesta creer, si yo me pongo del lado de Felipe, a menos que haya recibido una revelación diciendo me voy a ganar a toda Samaria y el Señor entonces le da conocimiento a Felipe de esto, yo pienso que iría así a predicar y digo, bueno, a ver si tiro la red y saco algunos peces, pero sacarme todo el océano, pero es una cosa increíble. Así que Felipe hizo un impacto extraordinario. Y yo pensaba, pero qué cosa tremenda, ¿no? A veces pensamos que cuando yo abro la boca para hablar el evangelio, no estoy seguro si la gente me va a escuchar o va a resultar en algún beneficio. Abre la boca, porque no sabemos lo que puede hacer Dios cuando presentamos el evangelio a la gente. El impacto fue de conversión masiva, nos dice en los versículos 14, en los versículos 4, bueno, ahora lo vamos a mirar eso, pero fíjense en los versículos 14 y 15, el impacto fue tal que en Jerusalén estaban, yo no sé, otra vez me imagino la situación, alguien vino y les contó, escúchame muchachos, tengo que contarles lo que está pasando. ¿Qué pasa? Bueno, Samaria se convirtió toda al evangelio. ¿Quién? Samaria, esos brutos, esos malditos, los samaritanos, entregarse al evangelio. Y tal es así que dijeron, no, tenemos que mandar una delegación. Y allá fue Pedro y Juan. Esto es muy hermoso, porque significa que ahora Dios le está mostrando a los judíos que el pueblo de Dios no está formado de judíos solamente. Acuérdense en cómo Lucas introduce el evangelio cuando el Señor dijo, me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Arrasaba con todo. Los judíos todavía no entraban en esto. No, les costaba aceptar el hecho de que el evangelio y el pueblo de Dios es más amplio que los judíos. Y está empezando a mostrarles el Señor a los judíos
que tiene un pueblo muy grande, que incluye a los samaritanos. Ahora, lo que llama la atención es que el impacto que produjo Felipe en Samaria no fue, cuidado con esto, no fue por el carisma de Felipe o la manera o técnica de predicar de Felipe, sino el contenido del mensaje. Y esto hay que, no me canso en enfatizarlo porque hoy hacemos precisamente al revés. Buscamos y seguimos gente con carisma para hablar, pero no estamos sopesando qué es lo que están diciendo. En los versos 6 al 8 se nos dice lo siguiente. Número 1, en cuanto a la predicación, produjo esto. Número 1, unanimidad. Fíjense ahí en el verso 6. Yo voy a correr, ¿no? Pero ustedes síganme con las escrituras. Unanimidad. Tenían esta gente una misma actitud. Tuvieron o adquirieron un mismo parecer. Todos llegaban a las mismas conclusiones. Pero llegaron a ese convencimiento común o conjunto. Primero, oyendo el contenido del mensaje. Yo miro ahora por el YouTube, porque no visito todas estos circos. No se pueden llamar iglesia a eso, son circos. La diferencia entre el circo y lo que son estas congregaciones actuales es que en el circo lo que vemos son los payasos que se ponen el vestido. En la iglesia son payasos desvestidos, que se ponen el traje, la sotana de pastores y apóstoles, pero siguen siendo payasos. Payasos que divierten a la gente con estupideces. Y a la gente le encanta el payasaje. Van a esas carpas, a esos circos, a divertirse, a entretenerse. Lo que hacen es mirar el carisma del predicador, la habilidad para mover a las masas. Me entretiene, me habla bien de las cosas que yo quiero escuchar, pero no se fijan qué contenido de mensaje están presentando. Le miramos a la gente la pinta. Lo mismo pasaba en Corinto. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos cómo se fraccionaba la iglesia? Porque se hicieron seguidores de hombres. Me gusta Pablo, me gusta el apóstol Pedro, me gusta Apolos. En fin, cada uno seguía a hombres. Y Pablo dice, señores, ¿pero qué están haciendo? Tenemos que seguir a Cristo, no nos sigan a nosotros. Bueno, hoy la iglesia se hizo seguidores de hombres con carisma, con talento para hablar. Pero ¿y qué del contenido del mensaje? Esta gente fue impresionada y fueron unánimes al escuchar el contenido del evangelio, la buena noticia, y eso es lo que impactó el corazón de esta gente. Dicen que fueron impactados oyendo y número 2, viendo las señales que hacía Felipe. Es decir, las evidencias de que Dios está metido en el asunto. Ya hemos analizado por qué se hacían milagros. Eran las credenciales que Dios presentaba para mostrar que estos embajadores suyos están hablando el mensaje que Dios había autorizado. Y es por eso que estaba sellado la predicación con estas señales, estos milagros. El propósito no era ir a hacer milagros como un fin en sí, sino de predicar el evangelio, y se hacían las señales para corroborar que Dios tiene las manos metidas en este asunto. El verso 7 explica las cosas que se hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Lucas es muy detallista. Algunos intérpretes dicen, ahí tenemos otro pasaje bíblico donde se justifica que en la iglesia primitiva se hacían señales. Así que tenemos que hacer muchos milagros. ¿Tú estás leyendo lo que dice Lucas? Porque Lucas no dice que hicieron muchos milagros, sino que dice que salieron los demonios y paralíticos y cojos eran sanados. Que de los leprosos, los que tienen dolor de muela, dolor de cabeza o migraña, enfermedades del corazón, callos, caspa, y póngale a la lista lo que usted quiera. Lucas está siendo preciso de qué es lo que se cocinaba en Samaria. Y no dice que se hizo de todo. No se levantó ningún muerto. No dice que los ciegos veían, los sordos oían. Si Lucas es detallista en todo lo que está diciendo acá, tal punto que mete la situación de Simón que vamos a ver, bueno, si está haciendo la lista de qué milagros se hacía en Samaria, bueno, hubiese puesto en la lista las otras cosas, porque no tiene sentido que sea tan meticuloso en el relato
los detalles, pero de repente este hombre en un versículo dice, esto lo voy a dejar afuera. No es el estilo de Lucas. Tenemos que respetar el orden literario de este hombre. Cuando vamos al Evangelio dice, te estoy escribiendo esto, Teófilo, para que sepas todo lo que se te ha dicho, las cosas que has aprendido. He investigado y la he puesto todo en orden y con diligencia para que aprendas, para que sepas. Un detallista preciso. Así que cuando este hombre dice en el verso 7, tenían espíritus y demonios y de ellos salían, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, está indicando qué cosas estaban certificando la predicación de Felipe. No es un versículo en donde queremos ampliar el perímetro, decir, Felipe hizo de todo. No hizo de todo, hizo eso que dice Lucas. La segunda cosa, dice el verso 6, es que había atención al mensaje. Dice, escuchaban atentamente. ¿Usted está escuchando atentamente lo que estoy diciendo? Es una pregunta nada más, ¿eh? ¿Usted está escuchando atentamente lo que hemos venido predicando durante toda esta serie? ¿Está pendiente del reloj? ¿Tiene en mente otra cosa? Cuando la Escritura la leemos y la analizamos, ¿estamos prestando atención atentamente lo que está diciendo la palabra de Dios? A ver, se estaba prestando atención a lo que compartía Felipe. Hoy no se escucha atentamente a la palabra de Dios y es por eso que vemos los disparates que se ven dentro de la iglesia. Lo que hacemos es prestar atención a los fenómenos, pero no la palabra de Dios. Y cuando vamos al Sermón del Monte, el Señor dijo, muchos me dirán en aquel día esto y aquello y les diré hacedores de maldad. ¿Pero por qué? Porque antes de todo eso dice el Señor que hay que hacer la voluntad del Padre para entrar al reino de los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad del Padre? Bueno, acá está. Está en la palabra de Dios, no lo que dice un charlatán adelante que interpreta las cosas como se le da la gana. Número 3. El impacto que produjo todo esto. Había gozo en el corazón de la gente. Verso 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. A ver, cuando a la gente comienza a abrírseles la palabra de Dios, el corazón del hombre revienta de alegría. Hay personas que me han dicho, pastor, cuando empiezo a entender las Escrituras, me produce una alegría tremenda. Me han dicho, al fin se me cayó la venda. Y esto no me lo invento, me lo escriben cada semana de personas que realmente encontraron al fin la revelación. El Señor les está abriendo los ojos y dicen, qué gozo me produce entender las Escrituras. Pero claro, eso es lo que produce la palabra de Dios, un gozo tremendo. El Señor decía que van a correr ríos de agua viva de nuestro interior. Es una cosa tremenda, la alegría que produce conocer a Dios y las cosas de Dios y entenderlas con claridad. Eso es lo que estaba produciendo la verdad en la sociedad de Samaria. Y por eso esta gente se gozaba. Y no solo eso, pero se gozaba porque se estaba confirmando que los samaritanos, que eran considerados parias sociales y espirituales por parte de los judíos, ahora se encuentran con que ellos también son partes del pueblo de Dios, que están incluidos. ¿Y cómo no se van a gozar estas personas? Y entonces Lucas nos para en seco. Vamos fenómeno con el relato. Uno se goza con ellos, ¿no? Nos ponemos en la situación y decimos, qué cosa más linda que es esto. Pero entonces Lucas mete un paréntesis que no tiene nada que ver con el gozo que había en Samaria. Este señor nos para repentinamente con un pero. Ahí en el versículo, fíjense en el verso 9. Pero había un hombre. De todos los samaritanos había un hombre. ¿Y quién es este? Bueno, un tipo llamado Simón. Y noten ustedes cómo cambia, ¿no es cierto?, por un momento todo el escenario. Nos saca de la escena
del impacto de la predicación. Y lo que va a hacer es retrotraernos. Lucas tiene una habilidad literaria tremenda, Nos saca por un momento, es como si estuviésemos mirando una película y de repente usted va con la escena y salta para atrás y dice 3 años atrás, por ejemplo, ¿no? ¿No vieron algunas películas que dicen 3 años atrás? Y nos sacan del contexto del presente y nos meten para atrás, para que tengamos un poco de trasfondo. Bueno, Lucas está haciendo eso. No es una película, es una narración. Dice antes, y entonces nos nos retrotrae a la sociedad de Samaria antes de la llegada de Felipe y del Evangelio. Es decir, ¿cómo era Samaria antes de que predique Felipe estas cosas de Dios? Y Lucas nos habla de una sociedad secuestrada, estafada, hundida por un individuo llamado Simón, que era un estafador, un timador, un sinvergüenza. Los tenía pero completamente agarrados. Todo el mundo giraba alrededor de este charlatán, de este embustero, este mentiroso llamado Simón. Ahora, Lucas considera importante darnos este detalle, retroceder en el tiempo para relatar este incidente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos saca del presente y nos mete para atrás? Bueno, justamente porque va a contrastar la falsedad de las prácticas de la magia antes de la llegada del Evangelio de Jesucristo, que es toda una farsa, todo un circo, con la verdad y el poder transformador del Evangelio de Cristo cuando abrimos el corazón. El impacto que produce en la vida de las personas. A ver, si escuchamos a un timador, puede ser que nos cautive con su retórica, con su pinta o qué sé yo, pero no puede cambiar el corazón. No puede transformar la vida de la persona, mucho menos otorgar salvación y vida eterna. La puede prometer, ojo, pero no tener efecto real en la vida de los que lo siguen y lo escuchan. Las prácticas de Simón, previas a la llegada del Evangelio, sí podían impresionar a la gente, a la audiencia, y hasta seducirlos a creer que en él, en lo que él decía y hacía. Pero resulta que el Evangelio cambia, transforma completamente la vida de las personas, su manera de vivir, su manera de pensar, sus sentimientos, su relación con Dios. Pero es un cambio absoluto. Ni Simón, ni las señales de ningún otro Simón que se levante ayer, hoy y mañana pueden lograr el cambio y la transformación que trae el Evangelio cuando abrimos el corazón en él. Lucas describe la vida de Samaria bajo el embrujo y la mentira de Simón con estos términos. Número 1, verso 9, ejercía la magia. Noten que no era el poder de Dios. Dice, ejercía magia. Nada tiene que ver con Dios. Número 2, verso 9, en la segunda parte, engañaba a la gente. La verdad no era su objetivo. No era su propósito, no era la motivación de Simón. Y número 3, verso 9, en la última parte, se hacía pasar por algún grande. ¿Se acuerdan los falsos apóstoles, los grandes de Corinto que Pablo escribe y dice estos grandes y falsos apóstoles que son ministros de Satanás? Lo mismo estaba pasando en Samaria ahora. Eso de Corinto vino después. Lo vimos la semana pasada. Bueno, eso es lo que estaba sucediendo con este señor. Ahora, lo interesante del caso es cómo Lucas describe la forma en que la gente de Samaria interpretaba todo este engaño en el versículo 10. No lo interpretaban como magia, sino que lo interpretaban como el gran poder de Dios. Fíjense, sí. Esta gente veía lo que hacía Simón y supónganse en que alguien venga y les diga, señores, esto no es de Dios. Pero la gente estaba convencida, llegaron a la conclusión, esto no puede ser otra cosa que el poder, el gran poder de Dios obrando a través de Simón el mago. Miren ustedes cómo es el asunto, ¿no? Porque lo que encontramos entonces ahí en esa declaración es que esta gente interpretaron mal las señales. Se veían señales, pero ¿qué hicieron? Las interpretaron mal. Son milagros. Son milagros. Y no eran milagros. En segundo lugar, interpretaron mal el origen
esto viene de Dios, el gran poder de Dios. Y no, venía de la magia. Y número 3, interpretaron mal el agente. Decían, este tiene que ser, si es gran poder de Dios, tiene que ser un apóstol, un profeta, algún grande de Dios. Por eso se creía, se hacía pasar por un grande, uno de aquellos, y sin embargo era un agente del mismo demonio. Dice que es un simple mago mentiroso que estaba engañando a la gente. Interpretación. Interpretaban todo mal. Las señales, el origen y el agente, todo mal encarado. Otra vez viene alguien y dice, pero señores, eso no es el poder de Dios, si la gente hubiese peleado con garras y uñas para hacernos entender, sí señor, yo vi eso y no puede venir de otra fuente, tiene que venir de parte de Dios. Pero a ver, nosotros cuando miramos lo que está pasando hoy, no discernimos nada, señores. Porque alguien nos dice, sí, yo sané, tenía una cosa y ahora no la tengo más. Y miramos por los videos los espectáculos que se hacen y decimos, pero ¿cómo no va a venir de Dios? Es una persona serpenteando en el suelo, una persona que dicen que le sacaron un tumor, que no hay manera de corroborarlo. A ver, ¿cómo? Porque el hombre dice, usted tenía un tumor y se lo acabo de curar. Y la gente levanta la mano diciendo, sí, eso es lo que sucedió. A gloria a Dios. Y ya ustedes saben cómo es el cuento, ¿no? Y la gente dice, bueno, si se hace en la iglesia tiene que ser poder de Dios. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos dice Deuteronomio? Recuerden lo que nos dice el libro de Deuteronomio. Se lo dijo al pueblo de Israel, pero nos sirve a nosotros ahora como un ejemplo para que no volvamos a cometer el mismo error que cometió Israel, de no tomar nota de las advertencias que les hizo Dios al pueblo. Si viene alguien con señales, prodigios, un soñador y un montón de cosas, y te lleva a adorar cualquier cosa menos el Dios de la Biblia, dice, no des oído porque Dios te está probando. Y estamos fallando la prueba. Estamos todos aplazados. Sin embargo, Lucas dice, verso 11, y le estaban atentos a Simón porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. O sea que Samaria no era testigo entonces del gran poder de Dios, sino de un timador. La gente estaba equivocada. Pensaban que tenían la teología clara, pero no la tenían clara. Del pero retrospectivo del versículo 9, va a insertar otro pero que nos trae otra vez a Samaria, después del Evangelio. Nos dice ahí, es decir, nos lleva otra vez al verso 4 al 8 en un sentido. Nos dice en el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe. ¿Se da cuenta la habilidad de este hombre? Se convirtieron todos de Samaria, pero antes había un sinvergüenza que los tenía locos. Pero cuando vino Felipe y predicó el Evangelio, y nos devuelve otra vez al impacto que tuvo la predicación en ese lugar. Así que vemos una transición, un cambio tremendo del engaño a la verdad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a vida eterna, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Simón, ni ningún milagrero que se levante con él y después de él y aún en el presente pueda hacer eso, solamente Dios por medio del Evangelio. Simón, que estuvo atento a las palabras de Felipe, mientras Felipe evangelizaba, también quedó impresionado. Ese era uno de los de Samaria. Sí, cuando escuchó, miraba a Felipe y decía, ¿este tipo dónde salió? ¿De qué piedra salió este señor? Y entonces nos dice Lucas que también fue tocado Felipe por lo que veía. Pero lo que llama la atención es que el caso de Felipe es distinto a los de Samaria, porque Felipe no se impresionó con el contenido del mensaje, sino con las señales de Felipe. Y lo dice Lucas, en el verso 13, en la parte final dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba estupefacto, no lo podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Así que miren qué interesante, los de Samaria miraron las señales, pero respondieron a la predicación. Simón es al revés. A Simón lo que le llamó la atención es lo que veía hacer a Felipe, no el contenido del mensaje. Y no solamente eso, pero nos dice Lucas que inclusive este sinvergüenza se bautizó.
Es decir, que había personas que dijeron, yo acepto a Cristo como Salvador. ¿Hay algún problema para, como decía el etíope, algún impedimento para ser bautizado? Y todo el mundo al agua, en Samaria. Y claro, Simón dijo, y yo también. Y de cabeza al agua. A ver, si uno viese a Simón en todo este asunto, diría, hermano, sale del agua y le pegamos un buen abrazo, lo levantamos en andas en el aire, diciendo, Dios te bendiga, bienvenido al pueblo de Dios. Se bautizó Simón, este sinvergüenza, el mago. La gente a lo mejor en Samaria dirían, pero el mago se bautizó, ese sinvergüenza. Ahora nos damos cuenta que fue un timador. También se bautizó, sí, es hermano nuestro. ¿Quién no le va a ir a dar un abrazo a Simón? Porque pasó por las aguas bautismales, es un hijo de Dios. El ceremonial indica que pasó de muerte a vida. Vamos a recibir a Simón. Y no solamente eso, pero después de bautizarse, además dice que se pegó como un chicle a Felipe y no se separaba para nada. Iba con Felipe para arriba y para abajo. Se hizo un discípulo fiel. A Felipe, no a Dios. Porque dice allí, estaba, el verso 13, en la parte final, estaba siempre con Felipe. No lo perdía de vista a este señor. Ahora, lo interesante es que no estaba arrimado a Felipe por lo que Felipe enseñaba, sino que estaba arrimado a Felipe por las señales que veía hacer, con las cuales él, con sus mentiras, no podía competir. Felipe le sacó ventaja lejos. Y eso es lo que llamó la atención a Simón. Sabemos que no fue un convertido porque más adelante en la reprensión de Pedro, en el verso 22, le hace un llamado justamente al arrepentimiento, exponiendo lo que realmente había en el corazón de este hombre. Verso 23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Jamás se habla de un creyente en esos términos. Usted no va a encontrar en ningún lugar que se dice de un regenerado, un nacido de nuevo, que está en hiel de amargura y en prisión de maldad. La persona fue regenerada porque fue extraído, fue liberado de esa prisión de maldad, del pecado. La razón del por qué Pedro declara esas palabras es porque Simón no nació de nuevo, bautizado, siguiendo a Felipe para arriba y para abajo. No interesa, no garantiza pasar por las aguas bautismales que soy un hijo de Dios. Mucho menos seguir a pastores y maestros para arriba y para abajo y estar allí inclusive metido en todos los cultos, que eso es garantía que soy un hijo de Dios. Lo que lo garantiza es el nuevo nacimiento, la regeneración del individuo. Pero sin embargo, hoy en la iglesia vemos a una persona predicando, sanando, echando demonios, como dice Mateo 7, en el nombre de Jesús, que dice Señor, Señor, y nos llama a todos a hacer lo mismo. Garantizo, estamos seguros que este Señor es un seguidor de Cristo. Bueno, lee otra vez tu Biblia, porque para eso registraron estas narraciones, para que nos pongamos a pensar y a discernir qué es lo que se cocina en la iglesia de Cristo. Nos dice este hombre que una persona que vive en los términos que recalca Pedro en el verso 23, en el verso 21 dice, su corazón no es recto delante de Dios, por más que esté con los creyentes, se haya bautizado y siga a los pastores y maestros para todos lados. Repasemos un poquito algunas conclusiones erróneas que debemos considerar, hermanos. 1. El que alguien haga señales, o como hoy llamamos milagros, no garantiza que las haga de parte de Dios, aunque las haga en el nombre de Jesús. Eso es lo que hemos podido sacar de conclusión en todo el estudio que hemos visto hasta ahora del Nuevo Testamento en cuanto a los milagros. Segundo, el que alguien haya sido bautizado no garantiza en absoluto que haya nacido de nuevo. El que acompañó a Jesús en la cruz no se bautizó y fue salvo. No dice la Biblia fue salvo, pero dice estarás conmigo en el paraíso. Así que la frase da por entendido que el tipo fue salvado. No se bautizó y fue salvo. Simón se bautizó y hasta donde sabemos, no sé, no fue salvo. A lo menos hasta acá, este episodio más adelante, hay algunas tradiciones en cuanto a Simeón, no lo sé.
Y la tercera cosa es que el que sea un seguidor de un pastor, de un maestro, de una congregación, no garantiza que tenga un corazón legítimo y un corazón recto delante de Dios. El ejemplo de eso lo tenemos en este caballero. El corazón de la gente es un lugar sellado que no queremos abrir a nadie, pero los ojos de Dios están metidos ahí adentro. Él conoce el corazón de cada persona. Y cuando Pedro dijo no tienes un corazón recto delante de Dios, es porque Dios de alguna forma le reveló lo que había, a Pedro le reveló lo que había en el corazón de Simón y presentó la sentencia contra este hombre. El corazón no es recto delante de Dios por más señales que experimentemos o que se hagan, o agua que nos cubra o nos bañe, o iglesia donde vayamos todos los domingos. Y eso es algo que nos tiene que poner a pensar a todos. Por eso esa frase, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Hay predicadores que sin embargo presentan en la actualidad, y yo los he escuchado, que se llaman a sí mismos apóstoles. Ya dijimos que no son apóstoles, son falsos apóstoles, obreros de Satanás. Pero que hoy lo que están haciendo es vindicando a Simón. Yo cuando escuché los mensajes de estos caraduras, no lo podía creer lo que oía lo que escuchaba, me oía mis ojos. ¿Se imaginan ustedes? Eso sí que sería un milagro, ¿eh? Lo que oía mis oídos. Es el héroe de la historia, Simón. O sea que por 2000 años de exégesis, lo que hicimos fue, vapulear a este pobre hombre, Simón, que al fin y al cabo es inocente en toda la historia. Lucas lo que estaba mostrándonos es un gran tipo en Samaria. De todos los que se convirtieron, Simón fue uno de ellos. Un hombre que está dispuesto a dar una ofrenda a Dios por el don de la gracia, el don del Espíritu Santo. Lo curioso acá es que Simón, son los términos que aplica la gente, dio una ofrenda. Ahí ustedes ven que le ofreció dinero cuando vio, que Pedro y Juan imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Yo estoy corriendo, pero después ustedes mírenlo bien eso. La gente recibía el Espíritu Santo y entonces Simón sacó la billetera y dijo, ¿cuánto vale esto? Mire, te doy dinero, yo quiero tener esa capacidad que tú tienes de imponer las manos y dar el poder. Bueno, lo curioso es que Simón no dio ofrenda por recibir el don del Espíritu Santo, sino que estaba ofreciendo dinero para recibir el poder de otorgar el Espíritu Santo. No es por, sino para. Y ahí está el juego de palabras, pero importante que debemos entender, que estos señores no entienden. Repito, este hombre no ofreció dinero porque o como consecuencia de haber recibido el don, sino para poder él, no Dios, dar el don, que ya de por sí es un verdadero disparate. Hay un apóstol yo me tomé el trabajito de escuchar el mensaje y tomé algunas de las palabras para que ustedes miren qué grandes que son los exégetas de la iglesia de hoy. Interpretó la actitud de Simón de esta manera. Textualmente dijo esto: fíjate bien, la actitud lógica, la evidencia, la reacción natural de alguien que quiere algo es: yo pacto, yo doy, pero dame de ese poder. Luego continúa diciendo que uno puede concluir que esa interpretación está mal, es decir, nosotros, ¿no? Que decimos, Señor, usted está interpretando mal. Bueno, puede aparecer, yo inclusive, alguno que interprete que lo que dice el apóstol con autoridad apostólica, sinvergüenza, es que nosotros estamos equivocados, él tiene razón. Y entonces él responde para probar su tesis con Deuteronomio capítulo 14, verso 26, que dice, y miren ustedes lo que hace con la Biblia este señor, dice: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Miren qué interesante, este hombre usa ese pasaje bíblico para probar que lo que hizo Simón es correcto, es decir, él dio dinero para recibir el poder de Dios. Pero escúchenme una cosa, pedazo de ladrillos. Así usan la Escritura. Por lo pronto Deuteronomio no habla en absoluto de recibir el don de Dios. Dice: darás tu dinero para comprar vacas y animales.
Pero el animal es el que está enseñando este disparate. Pero es una cosa increíble. Y yo miraba a la congregación levantando las manos y se escuchando con atención. Se levantó uno. En medio de la predicación sale la afirmación y fue a poner la plata en el canasto. Pero es increíble, señores. Hay otro, ¿no? Llamado, ¿me entiende lo que quiero decir? Famoso apóstol entre los latinos. Hago el gesto porque si digo el nombre me meto en líos judiciales. Pero dijo, así es como se interpreta la actitud de Simón, dijo este señor. Simón dijo, te voy a dar una ofrenda, un donativo. Bueno, pero usted lee Hechos y no dice que él dijo, te voy a dar una ofrenda. Dijo, te ofrezco dinero. Le fue a comprar. Pero este señor dice que lo que realmente hizo Simón, la manera de interpretarlo es, te doy una ofrenda, un donativo, con tal de tener yo lo mismo, que cuando yo imponga las manos sean llenos. Hasta ahí, aunque a usted no lo crea, no va mal Simón. Eso es lo que interpreta este señor. O sea que, si usted cree lo que creyó Felipe, lo que creía Pedro, lo que creía Juan acerca de este señor, e incluso Lucas, que decidió relatarnos el episodio, y todos los exégetas, comentaristas y hermeneutas de la historia, todos están equivocados. El que la pegó con la interpretación es este canalla. Este es el hombre que tiene la llave de la interpretación. Simón es un santo y es un ejemplo para nosotros los cristianos. ¿Quieres el don de Dios? Trae la ofrenda. ¿Quieres el favor de Dios? Trae la billetera. Y cuanto más des, más vas a recibir del Señor. Entonces lo que tenemos que agarrar es venir y pedirle perdón, Simón, porque por 2000 años te hemos juzgado mal, nos equivocamos. Y este cara dura tiene la desfachatez de decir, acá Pedro se equivocó, cometió un error al mal juzgar a Simón. Pobrecito Simón, ¿qué es lo que hemos hecho con esta pobre oveja de Cristo? Ustedes ven la filmación y ven la multitud de gente que escucha y aplauden a este señor. Al fin llegamos a comprender lo que quiso decir Lucas y vindicar la vida de este señor. Bueno, así como los samaritanos, hermano querido, interpretaron mal a Simón, teniéndolo en su momento como un héroe en Samaria, de la misma forma, estos falsos apóstoles hoy están interpretando mal a Simón y las Escrituras. Y todo el séquito de gente que sigue a estas personas están interpretando mal a Simón y las Escrituras. Están interpretando mal todo. Y terminan anubilados por las señales y las mentiras y la estafa moral y espiritual que se hace contra la gente. ¿Por qué razón? Déjeme hacer un paréntesis, no me quiero explayar en esto porque me va a sacar ahora del tema. ¿Por qué los apóstoles impusieron la mano y no Felipe cuando se convirtieron los de Samaria? Tal vez a algunos se pregunte esto, ¿no? Hay mucho para decir, pero más o menos hay que tener en cuenta que, otra vez, insisto en la división enorme que había entre judíos y samaritanos. Socialmente no se podían ni ver. Y era muy adecuado que los apóstoles judíos vengan a Samaria, no que los samaritanos vengan a buscar, sino que fueron los judíos los que salieron para ir a buscar a los samaritanos. Y Dios otorgó, no ellos, sino Dios les otorgó el Espíritu Santo. Así que acá hay algo muy importante porque nos habla de un reconocimiento a la autoridad apostólica. De lo contrario, Felipe hubiese hecho el trabajo, pero no le correspondía a Felipe, él es un diácono. Pero los apóstoles de Jesucristo ya dijimos que fueron limitados, no hay apóstoles hoy,
Ya presentamos la tesis. Entonces los apóstoles eran los que habían sido escogidos por el Señor y ellos fueron los que entonces impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo por el ministerio apostólico. Así que vemos acá una pirámide que reconoce la autoridad de los santos apóstoles escogidos por el Señor. Segundo, hay una reconciliación en este acto de parte de o entre los samaritanos y judíos, pero tomando los judíos la iniciativa de ir a buscar a los samaritanos. Y eso es algo tremendo que un judío, decirle a un judío, ve a Samaria y pon la mano sobre un samaritano, hubiese dicho que se me caiga a pedazos antes que hacer una cosa así. Pero ahora vemos que es un judío el que tiene que ir a imponer las manos sobre estas personas. La tercera cosa es que los judíos aceptan a los samaritanos, por fin rompen con ese racismo absurdo, o etnicismo debería decir, racismo no me gusta mucho, pero es que al fin los samaritanos pasan a ser parte del pueblo de Dios. El judío decía, nadie que no sea judío puede ser miembro de la familia de Dios. Y por otro lado y por último, Dios está aceptando mediante este hecho a los samaritanos, otorgándoles a ellos también el Espíritu Santo. Cierro el paréntesis. Hay mucho más para hablar de eso, pero es para darle un poco de contexto de qué está pasando ahí. Ahora, volviendo al tema de Simón, noten el tenor de la denuncia de Pedro a contrapartida de lo que enseñan estos falsos predicadores, que para sacarle la plata a la gente dicen semejante disparate. Imitemos a Simón, hay que ofrendar, hay que dar dinero para recibir el don de Dios. Pedro dice que en cuanto al corazón de Simón, verso 21, hay irrectitud. Número 2, verso 22, maldad. Y verso 23 dice amargura. Miren cómo se describe a Simón. ¿Pero de qué inocente me están hablando? ¿De qué héroe? ¿Esto es un héroe? ¿Un hombre que es? ¿No es recto con Dios? ¿Hay maldad y amargura dentro de él? ¿Ese es nuestro héroe a quien tenemos que imitar? Pedro no se equivocó en absoluto al emitir este juicio, a denunciar cosas que exponen a un hombre que no había nacido de nuevo a pesar de haber escuchado el mensaje, de haberse bautizado y ser ahora un fiel seguidor de Felipe, que no lo dejaba ir para ningún lado. Y Simón entonces vio el don de Dios como una gran oportunidad para engrandecerse. No puede competir con Felipe, dice, entonces me voy a agarrar lo que hace Felipe y lo voy a hacer de la mejor manera posible para engrandecerme más de lo que era antes cuando engrupía a toda la sociedad de Samaria. Algunos falsos apóstoles en la actualidad consideran a Simón como un héroe en la historia porque estuvo dispuesto entonces a dar una ofrenda a Dios por su don. Bueno, eso es totalmente antibíblico. No largues un mango, no seas tonto. Y le digo a los de la cámara también, si en tu iglesia te están pidiendo dinero para recibir una bendición, sal corriendo de ese lugar. Lárgate de una vez. Busca iglesias bíblicas, váyanse, abandonen, que se mueran de hambre, que vayan a trabajar estos miserables, que dejen de ser soportados estos parásitos, estos falsos ministros de Cristo, que viven a costillas de las ovejas del Señor. No tiremos el dinero de esa forma, no juguemos con las cosas sagradas. Parece mentira que pensemos que nosotros le hacemos un favor a Dios trayendo plata. Cuando es Dios el que hace el favor al entregarnos en forma gratuita sus favores. Parece mentira que Simón sea el héroe de la historia en la actualidad, cuando en realidad es el culpable de todo el episodio. ¿Qué nos enseña este incidente en cuanto al don de Dios? Bueno, número 1, se obtiene el don de Dios, no se demanda. Eso de que hoy decretamos, declaramos y demandamos y ordenamos, señores, terminemos con ese vocabulario soez, ese vocabulario blasfemo, honestamente. Terminemos de una vez de orar en esos términos. Usted no le demanda nada a Dios. Usted no declara nada. Usted no decreta nada. Dios es el único que decreta. Usted no puede demandar de Dios absolutamente nada, mucho menos su don. La Biblia dice que el don es algo que Dios
otorga, no una demanda por parte del hombre. Número 2, se recibe el don por gracia, no por dinero. No hay nada que usted pueda hacer o proveer a Dios que amerite que obligue a Dios moralmente para darle a usted algo en retorno. Lo que recibimos no lo merecemos, ni con obras, ni con dinero. Nosotros merecemos una sola cosa, si es morir y parar en el infierno. Y es por la pura dádiva o gracia de Dios que somos rescatados y se nos otorga la salvación, el perdón y la vida eterna. El don es otorgado y es un acto de la pura benevolencia o la gracia de Dios. Y número 3, el don lo imparte Dios, no lo imparte una persona. No hay ningún ser humano que pueda impartirle a usted o a mí el don de Dios. Hoy le ponen las manos a la gente, le tiran un saco, le tiran agua para impartir o transmitir el don de Dios. No, señor, el don nunca fue otorgado por una persona. Dios otorga cualquier don que nos dé a nuestro favor. ¿Qué sucede con los que piensan como pensaba Simón? Número 1, verso 21, no tiene parte en las cosas de Dios. Número 2, verso 21, la segunda parte, no tiene un corazón recto delante de Dios. Y número 3, verso 20, no tiene aceptación o aprobación su dinero o su contribución. Ese dinero perece con esa persona. Esa fue la declaración que presentó Pedro. Otro arreglo interesante de uno de estos predicadores es que, burlándose, decía, Pedro le dijo, perezca tu dinero contigo, recordando lo que pasó con Ananías y Zafira cuando dijo perezcan y cayeron muertos, y ahora, claro, él está diciéndole perezca y se hace una burla, un teatro, ¿no? Por eso digo que son payasos. Y dice, muérete, y salta, ¿no? Que te mueras, te digo. Y hace todo, y la gente riéndose, matándose de la risa por lo cómico del Señor. Yo digo, un asunto tan serio para festejar, muérete, te digo. ¡Que te mueras! ¡Que te mueras, te digo! Y el tipo no se murió, porque estaba en lo recto. Pedro estaba equivocado. Yo miraba ese espectáculo y digo, eso es lo que busca la gente, diversión. Quiero reírme, quiero que el pastor o el predicador me haga sentir bien, que yo salga de la iglesia contento porque me salió una ofrenda nada más, pero pasé un tiempo fenomenal. 1 kilo y 3 pancitos. Vamos, por favor, por favor. Lo que tenemos acá, hermanos queridos, es algo serio y solemne. Un llamado al arrepentimiento genuino, una actitud de completo y absoluta transformación que solamente Dios puede dar y producir en el corazón de las personas. Simón nos dice en el verso 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Miren ustedes, no le cae la ficha, Dice, rogad por mí a vosotros al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Uno puede decir, bueno, al fin se dio cuenta, este señor ahora está pidiendo, por favor, perdónenme, oren por mí. No, lo está haciendo mal. Porque él todavía sigue pensando que puede recibir del hombre, no de Dios, el favor. Ustedes oren por mí, a Dios, no yo, sino ustedes. Vayan y hablen con Dios y dicen, por favor, Señor, sálvalo a este idiota, porque no sabe ni por dónde le pega el aire. No, Señor, Él es el que tiene que orar y pedirle perdón a Dios. ¿Cómo es posible que vaya a apelar a un mortal, a un pecador que fue salvado por gracia, que le pida que él hable con Dios, que sea el intermediario para él recibir el perdón? Pero es una cosa, no la entiende Simón. Y no la entiende porque Dios no se reveló al corazón de Simón, sigue siendo el mismo corazón. Uno lee esto y dice, bueno, Simón, por fin te diste cuenta. No se dio cuenta de nada. Dios es el que le va a dar el perdón y la salvación, no Pedro. Pedro no puede hacer nada por Simón. Lo único que puede hacer es predicarle el evangelio, que eso es lo que hizo Felipe. Pedro después fue a orar por esta gente que ya recibieron el perdón y la salvación. Pero con Simón, no la entiende, no la entiende. Como mucha gente hoy en la iglesia no la entienden. No sabemos qué pasó con Simón. No se habla más de Simón. Hay tradiciones de que algunos dicen que murió pacíficamente en algún rincón del Medio Oriente. Otros dicen que murió en agonía, una terrible enfermedad, qué sé yo.
Y otros dicen que fundó una secta pagana llamada los simonianos, qué sé yo. Pero son todas cosas que no los encontramos en las Escrituras. Uno puede, qué sé yo, probablemente, no estoy muy seguro que él haya sido el fundador de la secta, pero puede ser, no sé, hay tradiciones por ahí que van dando vuelta. A mí, francamente, eso no me preocupa, eso sería análisis para otro estudio, pero Lucas no tiene interés en hablarnos qué pasó con Simón. Lo que está tratando es de llamarnos a nosotros a mirar la historia y a arrepentirnos genuinamente, de todo corazón. El don de Dios no es negociable, es un don. Este señor que dijo que Simón daba una ofrenda para pagar el don es un oxímoron. Es una contradicción. Si usted da ofrenda no puede pagar. Si usted paga no es una ofrenda. No, los dos conceptos no se pueden unir. O es ofrenda o es un pago. Pero este pedazo de no sé qué, este falso apóstol dice, este hombre pagó con una ofrenda. Pero dígame una cosa, y nadie cuestiona nada. No se dan cuenta del oxímoron de esa declaración. No, la aplaudimos, la celebramos, lo seguimos, lo elogiamos y le pagamos un tremendo salario con mansiones, aviones privados y una cantidad de cosas. El hombre se mata de risa. Dice, ustedes tienen que imitar a Simón, y se llena los bolsillos cada vez más y vive en la opulencia. Se mata de la risa. ¿Usted cree que cuando se va a casa o se sube al auto y va manejando, no se va contento llevándose el equipaje atrás lleno de dinero, habiendo estafado a la gente? Se matan de risa de las ovejas de Cristo. Y las ovejas, con gratitud, mantienen a estos parásitos, porque ven señales, y eso tiene que ser el gran poder de Dios. No hay otra explicación. Hermano querido, para terminar, déjame decirte esto. Es posible ver señales y prodigios, pero de origen mágico, y ser interpretados como el gran poder de Dios. Y eso es lo que está pasando con la iglesia hoy. Estamos siendo estafados, estamos interpretando la magia como el gran poder de Dios. Y sin embargo, el gran poder de Dios se revela a través del Evangelio, que nos habla de aquel que hace el milagro de los milagros, que es transformar tu vida y la mía, otorgándole el perdón y la vida eterna. Que un muerto espiritual se levante de esa muerte y pase a vida. Ese es el milagro, esa es la señal. No necesitamos más credenciales para creer lo que el Señor nos dice en su palabra. No tiene Dios que hacer milagros para que vengamos a creer lo que Él ha dicho. ¿Lo crees o no lo crees? Y aunque veas que se parta la tierra en el medio, si tú no crees lo que dice esta Biblia, si necesitas una señal para creer, entonces no estás viviendo por fe, estás viviendo por vista, y eso no es la fe bíblica. Dejemos de buscar señales. Si Señor hace señales, ya la próxima vez vamos a hablar de que sí debemos orar por la sanidad o alguna cosa, pero ese no es el gol del cristiano. Si Dios quiere, salva. Y creemos que salva, que Dios sana. Hemos orado por los enfermos, hemos visto enfermos que sean sanados. Hicimos una distinción entre milagro y providencia. Providencia es el cuidado general. Milagros son fenómenos extraordinarios. Creemos que Dios hace milagros, si Dios no ha cambiado. Pero esto que hacen en los circos, no, señor. Si usted quiere ver payasos sin nariz roja, bueno, siga mirando a esta gente. Pero si quiere seriedad, venga otra vez a la palabra de Dios. Dejemos de seguir mortales y empecemos a prestar atención al contenido del mensaje, porque es en ese contenido que vemos la salvación, el perdón, la vida eterna, y lo único que nos va a dar gozo como el que se produjo en la ciudad de Samaria. No señales, palabra de Dios. Señor, gracias te damos por haber preservado este incidente en el que se vio envuelto el pueblo de Samaria, este señor que hemos considerado que hoy algunos lo están vindicando, cosa muy rara, Señor. No necesitamos informarte de esto porque tú lo sabes todo. Pero bueno, Señor, es una realidad vigente, que lo mismo que pasaba en aquellas épocas del nacimiento de la iglesia, donde había engañadores que tenían a la gente anobilada con mentiras y cosas por el estilo. Hoy está pasando lo mismo. Cantidad de gente se dejan llevar
por estos espectáculos y que son interpretados como el gran poder de Dios. Y no se presta atención a tus advertencias. Nadie, nos dijiste tú claramente, nadie entrará al reino de los cielos sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer tu santa voluntad, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.